Realpolitik, conformado por un equipo de periodistas de primera, vos incluido por supuesto, también Santi, merecido el Martín Fierro por investigación que se llevó el medio, más que merecido. Bueno, Rosario, todas las personas de Realpolitik son un lujo y particularmente siempre es un gusto conversar contigo, me haces entrevistas muy interesantes. Bien, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás analizando toda esta situación que está viviendo el país. El gobierno, reforma laboral que presenta tanto en Senado y hoy se trata en diputados. Lamentablemente el cierre de una empresa que despide 920 trabajadores, ¿no? Como es FATE. ¿Qué análisis haces al respecto? Viste que el gobierno acusa al mandamás de FATE también de embarrar la cancha justo en el medio del tratamiento de la reforma laboral. ¿Qué pudiste analizar y qué pudiste indagar respecto de lo que está sucediendo en el país? Voy a ser poco formal en mi primera aseveración. Qué gobierno de mierda, ¿eh? Echarle la culpa a una empresa de quebrar por culpa de ese gobierno y su atraso cambiario nefasto es lamentable. Mira, vamos a tratar a partir de ahora de ser lo más objetivos posibles en el análisis y vamos por partes. Primero, reforma laboral. Es dos cosas a la vez: imprescindible e insuficiente. Que tiene que haber una reforma laboral en la Argentina es completamente indiscutible. El sistema está totalmente caduco. La pirámide social argentina se ha modificado de una forma que, mira, esto no importa si sos liberal, si sos un entre comillas liberal del gobierno, si sos peronista, e incluso creo que tendrían que verlo los troscos nunca lo van a ver, pero tendrían que verlo también. O incluso probablemente cínicamente lo ven y ellos quieren que las cosas sigan así porque una consigna fundadora del marxismo es aquella frase que le dice Marx a Engels: cuanto peor, mejor. O sea, tiene que haber más hambre, no menos, tiene que haber más crisis, no menos. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Mirá la foto de la Argentina. Vos tenés un porcentaje ínfimo de los trabajadores registrados. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que hay más gente en el sector informal que en el formal? Por mí bien, porque no estoy a favor de la formalidad, pero ¿qué te dice? Que el sistema está reventado, que no defiende a los trabajadores, que no es compatible con la vida humana. Para empezar, seguimos. Tenés una enorme cantidad de la población, 34%, que depende más del asistencialismo que de las changas. Esa gente la cuentan también como trabajador informal, pero en realidad no es trabajador estable, sino que vive de subsidios. Llevamos 3 generaciones con ese sistema perverso. Sí, es cierto. Que la verdad lo comenzó Alfonsín con las cajas PAN, pero era una cosa anecdótica. Menem lo reforzó porque parte del modelo menemista, que no es nada liberal, además de subir los impuestos, subir el gasto, subir la deuda, el ordenamiento económico que implicó el 1 a 1, que también tenía todas las consecuencias que se pagaron en la crisis del 2001, pero también fue acompañado de una típica asistencia peronista para mantener la situación. Después vino Duhalde, jefes y jefas de hogar y compañía, y puso el sistema de planes modernos, y Néstor Kirchner lo institucionalizó. De tal forma lo institucionalizó que convirtió a piqueteros, como la figura de Delía, que ahora está muy enojado y muy resentido con Cristina y compañía, institucionalizó piqueteros y los convirtió en gerentes de la miseria. Luego se sube esa tendencia, muchos años después, ya pasada Cristina, empezando Macri, se sube un Grabois y Macri multiplica los planes por 3 y Milei los mantiene. Ya había una época en la que Milei, cuando todavía era amigo de Giacomini, presentaban un programa para hacer reformas sin tocar los planes, en el nombre del pragmatismo, de que esa gente pobre también es víctima del sistema. Bueno, mira, Facu no es víctima del sistema. Yo me entrevisté en su momento con el último tipo que hizo una apuesta por la industria argentina, que es la última gran fábrica que hubo, que es la de Toyota, que se instaló en el 2021, y el tipo estaba desesperado. Primero ya empezó mal, porque con el encierro masivo y tal le postergaron la instalación de la fábrica, claro, muchísimo. Y la producción. Pero después el tipo me dijo, mira,
Llegamos a una zona industrial con alto desempleo donde la gente está rogando trabajo y hasta hace protestas y tal. Les damos el trabajo. Primer grupo de gente que llenan no sabían ni leer ni escribir, los tuvieron que echar. No podían hacerle la escuelita primaria ahí. Segundo grupo que toma pide título secundario, no importa, no sirve de nada, tampoco saben leer ni escribir. Y ya hubo un tercer grupo donde le pide una experiencia mínima para ser obrero fabril. Ellos estaban dispuestos a capacitarlos completamente. Trabajo registrado, en blanco, cumpliendo con la intolerable ley argentina asfixiante y antiempresa, todo. Los tipos no iban porque perdieron el hábito de levantarse a las 6:30, 7 de la mañana e ir a estar en el mismo lugar 8 horas con los compañeros, cumpliendo tareas, y se quedaban con la dádiva miserable, porque tampoco es que viven de lujo, pero se quedan con esa dádiva paupérrima, con esa limosna, en su casa. El mundo intenta argentinizarse, esto es una gran paradoja, ¿no? Porque se habla de renta básica universal. Bueno, el resultado es la Argentina. Miren la Argentina tiene una tercera parte de la población viviendo a costillas o expensas del resto. Así estamos. Muchísima gente productiva a nivel empresarios y profesionales, casi toda mi generación, nos fuimos del país. Quedan los vagos y quedan los oportunistas de Milei y compañía también, y de la política. Queda mucha gente trabajadora y responsable, como vos, como todos los que están en Realpolitik, como los que nos están escuchando. Pero esa gente tiene vos tenés que hacerte cargo del planero, del político, del jubilado, porque el sistema está mal planteado, porque el jubilado se merece una buena jubilación que no tiene, pero el sistema está muy mal planteado y en todas partes el sistema de reparto es inviable. Y bueno, ya te digo, los empleados públicos, que son los nacionales, los provinciales y los municipales. Y acá vos sabés que se hizo muchas cosas, como por ejemplo, se está haciendo obra pública que se dice que no se hace, o sea, no se muestran fotos, pero se hace, se desvían partidas para que contrate provincia a la gente que nació en recorte en determinada dependencia, con lo cual buena parte del recorte es ilusorio, parte es efectivo, parte es ilusorio. Y el gran logro que vendió Milei para ganar las elecciones fue bajar la inflación. Pero esta historia ya la vimos muchas veces sin discursos revolucionarios, porque la vimos con el kirchnerismo, la vimos con el menemismo, la vimos con Macri más recientemente, pero la vimos muchas veces. ¿Qué hizo Milei? Milei no hizo un recorte suficiente del gasto público para bajar la inflación de manera estable en estos términos. No, Milei sacó deuda mansalva para anclar el dólar, entonces la inflación se trasvasó de pesos a dólares. Tenemos 100 y pico por ciento, 130 y pico por ciento de inflación en dólares desde que subió Milei. La Argentina se volvió un país menos competitivo y es muy cierto el punto de que vos no podés ganar competitividad evaluando nada más, que es la típica fórmula peronista. Eso se disuelve en el tiempo, eso es inflacionario, eso está mal. Pero si vos generás una inflación artificial en dólares, en un país donde no bajaste impuestos, y esta es la gran deuda de Milei, o sea, el país es mucho más caro en dólares y no bajaste impuestos, todo sigue siendo terriblemente caro, incluido el mercado del trabajo, pero especialmente pagar la locura impositiva argentina, las empresas se van a la B, las empresas que quedan, que no son tantas. O sea, se quebraron decenas de miles de pymes en el encierro de 2020 y 2021. Nunca más volvieron a abrir. Entonces, las empresas que quedan en la Argentina están siendo aniquiladas, en tanto que los especuladores que hacen carry trade y se divierten con las tasas y con todo el sistema también que se montó para mantener el dólar atrasado, y la fiesta financiera, están todos muy contentos. Son gente que en general saca sus dividendos o sus ganancias fuera del país, ya sea en blanco o en negro. Otra vez pasó con Macri, va a pasar de nuevo. Pasó con Cristina. Cristina también hizo todo lo humanamente posible para mantener el dólar planchado a martillazos. Entonces, ¿qué veo yo? Que el país no ha cambiado lo que Milei dice que cambió. Que los cambios que propone, repito, necesario, la reforma laboral es necesaria, no es suficiente. Y que lo primero que debería haber hecho, lo que quebró en definitiva FATE, lo que debería haber hecho es tener un modelo fiscal serio y sostenible, sin deuda y bajando impuestos. Si para eso tenías que armar una revolución social porque tenías que recortar planes, y bueno, hermano, hacelo,
Vos dijiste que ibas a hacer la Argentina liberal, vos dijiste que ibas a hacer la Argentina capitalista y sostenible. Un país capitalista y sostenible no tiene un 33% de la población viviendo a expensas del resto. No lo tiene. Yo no te digo que saques todos los planes de un día para el otro, pero si vos no bajás impuestos, no sacás planes, no bajás lo suficiente el gasto, y después estás discutiendo, después de 2 años, robando con la que arma tortas, con Libre y con todo lo demás, sacándole hasta el último centavo que puedas a todos, por supuesto, empezando por tus recaudadores, incumpliendo todo lo que prometiste. Después de 2 años tratás una reforma laboral y bueno, tuvo mucha suerte Milei, tiene el favor de que hay un Trump dispuesto a sostenerlo porque hay una gran obsesión geopolítica en explicitar algo que es obvio y es histórico, que es el dominio de Estados Unidos sobre el resto de América, pero cuando se acabe la suerte, yo creo que el golpe va a ser estrepitoso. No sé cuándo se va a acabar, no tenemos bola de cristal. Tiene la suerte, sí. Tiene la suerte también de que ve una oposición y un peronismo que está, creo yo, en su peor momento histórico, sin conducción, sin ideas claras, sin llegar a la gente. Nada es casualidad, Facu. ¿No? O sea, ganó porque el peronismo se fue pauperizando. Sí. El peronismo se propuso como partido de los trabajadores originalmente e históricamente. Yo creo que el sistema que generó, que es un sistema que destruye empleo, especialmente sostenido después de tanto tiempo, transformó la base social del partido y durante el kirchnerismo se convirtió en un partido de asistidos, sí, ya no un partido de trabajadores. Entonces, cuando tu base social es culturalmente tan pobre, intelectualmente tan pobre, ¿por qué digo todo esto? Porque es la verdad. ¿Qué generás? Cuando la clase media te tiene cada vez más aversión y no hay forma de seducirla. Vos fíjate, ¿cuáles son los limitantes que enfrentaron en las últimas muchas elecciones? Los kirchneristas, desde que desbarrancan después de que Cristina pone el cepo traicionando a los votantes. Su elección del 54% es la última vez donde tiene adhesión de la clase media, una adhesión sustantiva, sí, porque hay una clase media kirchnerista, progre y tal. Son el 10% del país, son muy fieles y todo, pero no, sí, es la base además fuerte. Multiplicidad de factores en el 2011 que permitieron el 54%, la muerte de Kirchner, el no haber oposición porque fue Wiener con creo que un 14% el rival que tuvo en ese momento. Había un contexto favorable para el kirchnerismo cuando venía en plena decadencia. Wiener, Alfonsín, Dualde, Rodríguez, todos separados además. Mira, es verdad, pero lo que vos estás diciendo es, a ver, esa es la última vez que la clase media votó al kirchnerismo. Sí. Después de eso, se acabó. Es más, la clase media no antiperonista, ya en 2013 y 2015 tuvo el Frente Renovador de Massa, ¿te acordás? Sí. Después de eso, todo fue pauperización. A partir de ahí, el peronismo ya no es un partido que pueda aspirar siquiera a seducir a la mitad, es un partido que es dueño de alguna forma de la conciencia o del bolsillo o de lo que fuere del 30%. Entonces ya es un partido de 1/3. Y es el partido más fuerte estructural, históricamente, etc. Pero es el partido de 1/3. Y dentro de ese partido hay una lucha permanente que es sacarse encima a Cristina, permanentemente inconclusa. Por eso es una lucha permanente, porque no se la pueden sacar de encima a Cristina. Y la vieja historia de sin Cristina no podemos, pero con Cristina tampoco podemos. Entonces, en ese contexto les alcanzó para ganar en 2019, y eso es mucho. O sea, realmente habla de una ingeniería electoral buena, al mismo tiempo de un fracaso de Macri grave, y les alcanzó para gobernar 4 años y terminar un periodo de lo que fue probablemente el peor gobierno de la historia democrática. Entonces, que haya surgido Milei ya se explica por eso. Que se sostenga también se explica por eso. Pero ¿sabes qué, Facu? A mí me sorprendería que el peronismo esté bien y sano después de lo que ha sido este desastre. Yo no sé cómo se va a reconfigurar. Seguro que hay elementos que tengan astucia o inteligencia para hacerlo en algún momento. Seguro que se les va a dar. No sé, o probablemente se les va a dar porque es un partido que es básicamente una maquinaria de poder ante cualquier cosa, con gente muy entrenada y avesada para sobrevivir y reinventarse, pero por el momento están muy
muy jodidos. Bien. Y aunque estuvieran tan jodidos, si no venía la plata de Bessent, Milei no hubiera ganado las elecciones. No ganaba claramente. Dijiste anteriormente que no sabes hasta cuándo puede aguantar el gobierno de Milei. ¿Qué puede tener fecha de caducidad si sigue de esta manera? Mira, te explico, al revés. La fecha de caducidad la va a tener si cambian las circunstancias precisas que les permiten estar de esta manera. O sea, es una mirada conservadora mía y no apocalíptica. ¿Conservadora en qué sentido? Que ha demostrado una capacidad de sostenerse en gran medida por suerte, pero porque la supieron usar también, vamos a ser justos, durante estos 2 años. Yo creo que es muy improbable que las circunstancias que le permiten sostenerse, pese a las terribles incongruencias que representa su gobierno, sigan siendo inmutables. Si esas circunstancias siguen siendo inmutables, Milei puede reelegirse perfectamente. Pero si esas circunstancias cambian, aunque sea una, y una va a cambiar, que es el factor Trump no va a estar dentro de 4 años. Trump le quedan 2 años y medio de gobierno. ¿Qué va a hacer de Milei ahí? Otra cuestión es si el mundo, aún con Trump, como todo indica, se vuelve más convulsionado y los mercados de deuda se cierran y el dólar se sigue debilitando brutalmente y el poder de rescate financiero de Estados Unidos también, porque eso es parte de un deseo, de una política monetaria que Trump ha emprendido, que es bien peronista. Esto es muy gracioso. El gran aliado de Trump hace una política muy, muy peronista distinta en los Estados Unidos. Tanto devaluando, moneda débil, cerrando con aranceles, tratando de proteger una industria que ya en muchas áreas está muerta, porque no es precisamente la industria poderosa de Estados Unidos, que es la tecnológica, la que necesita protección y demás, y un dólar débil. No, es la otra, la que no fabrica más tractores, la que no fabrica más autos para el resto del mundo, y tampoco los va a fabricar, porque Trump es una persona que está peleada con su realidad histórica. Entonces, cuando las circunstancias económicas de Estados Unidos se compliquen, yo quiero ver cuánto dura Milei, porque hasta el momento él vive sostenido en un pulmón artificial que es el rescate. Los 42.000 millones de deuda privada de su primer año de gobierno, relevado por JP Morgan Chase hasta febrero del 24, los 20.000 millones del fondo, los 20.000 millones de Bessent, que nunca está claro ni cómo llegaron, ni cómo se fueron, ni cuánto se fueron, y lo que sí está claro es que mucha gente amiga de Bessent ganó mucha plata haciendo de intermediarios. Entonces, cuando ya no esté esa posibilidad de rescate tan fácil, yo quiero ver qué pasa con Milei. Porque si no, Milei va a verse obligado a hacer reformas verdaderamente profundas y enfrentar el coste social, siendo alguien que no tiene todavía una estructura política preparada para tiempos de crisis. Hasta el momento ha logrado saber gobernar con viento a favor. Bien, hablabas de geopolítica y te escuché el otro día en uno de tus videos en YouTube, y creo que sos uno de los pocos de habla hispana que se atreve, puedo decirlo de esta manera, se atreve o habla de los archivos Epstein. Nombraste a Donald Trump, un principal involucrado, pero ¿crees que va a tener mayor repercusión de la que está teniendo? ¿Se van a abrir más archivos? ¿Están frenando para que no caiga Donald Trump con todo lo que... ¿Cómo estás viendo toda esa situación y lo que generó, ¿no?, a nivel mundial esta apertura de una parte de los archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein? Mira, Facu, voy a ir por partes. Primero, es la confirmación, lo que hemos visto con estos centenares de miles de archivos ya desclasificados, de aquello que incluso para mí, que soy un periodista que llevo mucho tiempo investigando estos temas y que me gusta meterme en lugares incómodos, aquello que incluso para mí era un terreno de teoría de conspiración, en realidad era verdad. O sea, toda la yo sabía asquerosa e inmunda, ¿no? Claro. Llega un punto donde incluso cuando viste
como es mi caso, ¿no? Como me ha tocado en Guatemala. Yo he visto cadáveres descomponiéndose, o sea, es el contacto que alguien que ha hecho periodismo en activo tiene con las partes más sórdidas de la realidad. Pero yo de repente veo fotos, leo cosas que me producen náuseas como no me producía nada hace muchos años. A ver, yo sabía que eran todos una caterva de pederastas chantajeados por Jeffrey, pero ya que sean caníbales... Es un montón. Es mucho. Es un montón. O sea, vos te das cuenta que estamos hablando de que el mundo está gobernado por violines de niños que comen carne humana y lo escriben en correos electrónicos. O sea, ya estamos en un nivel superlativo, ¿entendés? El chef de Jeffrey, al que constantemente le piden en código cosas, y algunos no le piden las cosas en código y le dicen, tráeme un bebé, de entre 12 y 16 meses, o sea, están así de enfermos. Sí. Tiene un restaurante que se llama The Cannibal en Nueva York, que vos decís, bueno, claro, es un nombre. No es un nombre, porque queda claro que realmente sentido, claro, todo el sentido tiene. Claro, ¿no? El tipo realmente es caníbal. Hoy, mientras vos y yo hablamos, está deteniendo la policía. Scotland Yard acaba de detener y se está llevando a una prisión al príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos. Ahora, te digo una cosa. Tampoco es que no se supiera. Yo hice un documental de Carlos, cuando muere Isabel en septiembre del 22, tuvo más de 1 millón de visitas. Y ahí yo me enteré, fíjate, no está en el documental, ese lo saqué en el documental que hice después sobre la reina y después lo volví a hablar muchas veces, ¿no? Ahí me acordé, porque justo cuando termino de estrenarlo, ahí me entero, fíjate qué bien guardada que estaba la información, de un tipo que se llama Jimmy Savile, se escribe Savile, con B corta y 2 L. Jimmy Savile era el mejor amigo del rey Carlos y era un presentador televisivo inglés. Una mezcla de Badía con Tato Bores, porque era un presentador muy querido, era un tipo que hacía humor, de repente hacía humor político, de repente hacía cosas musicales, estuvo 50 años en la tele inglesa. Y era el gran amigo de Carlos. Cuando fue el divorcio y la extraña muerte de Lady Di, él hizo toda la campaña de prensa para ayudarlo, porque era un hombre muy popular. Carlos era y es un hombre muy popular en Inglaterra, donde la monarquía es una institución mejor valorada que en otros países, como España, como Holanda, pero particularmente Carlos es un tipo detestado. Jimmy Savile, cuando murió, sale un documental de Channel 4, que hace muy buenos documentales, Canal 4 de Londres, que lo tenían preparado hace un montón, estaban esperando que muera realmente. Le habían dado la llave del Hospital Real. Esto es, si no fuera trágico, sería cómico. La llave no es, Facu, una llave de oro gigante así simbólica. No, la llave es la llave. Literalmente la llave. Le habían dado la llave del Hospital Real y el tipo era necrófilo y además tenía una obsesión no solo con asaltar la morgue, sino con las personas postradas, inválidas o en terapia intensiva. Bueno, encontraron que tenía una colección de huesos, de dientes, de falanges en su casa muy florida, y todo eso gracias a Carlos y a la reina, que habían sido informados por el Servicio de Inteligencia británico. Así que ahora esto que hacen de escandalizarse de uy, Andrés, cómo violabas nenas con Jeffrey Epstein, es bastante sospechoso. Quiero decir, toda esta gente sabe lo que son, sabe lo que hacía su entorno, sabe quién era Jeffrey, sabía quién era Jeffrey cuando lo trataban y lo hacían igual. La parte increíble es la sensación de impunidad que manejan, que por ejemplo Bill Gates, esto tuvo mucho que ver con su salida de Microsoft, y yo lo conté en su momento, le escribe desde un correo oficial de Microsoft qué antibiótico usar para sacarse una veneria que contrajo acostándose con una chica rusa en la casa de Jeffrey, porque encima cree que se lo contagió a la mujer. Esta es la razón del divorcio más caro de la historia. El de Melinda y Bill Gates, ¿no? Bueno, ¿me entendés? Le escribe por el correo oficial a Gmail, porque el otro chanta usa Gmail, que no me sorprende tampoco. Yo diría, esto es un invento, no puede ser que use Gmail. No me sorprende porque ya vi todo lo que fue el caso Podesta y Hillary Clinton
Ellos también usaban Gmail en 2016 y era la secretaria de Estado, que saben que todo está espiado y controlado. Si no lo saben, realmente son tan estúpidos, o sea, lo sabemos los periodistas y no lo saben ellos, que se merecen que les pasen estas cosas. Entonces, tenés a Trump con una adolescente a la que le obligaron a realizarle sexo anal, con comentarios más fuertes que los que ya en algún momento suscitaron polémica sobre su propia hija, Ivanka. Muchas situaciones perturbadoras. Lo de Trump tampoco es novedad. ¿En qué sentido? A ver, el primer amigo poderoso, yo alguna vez creo que lo dije acá también en Realpolitik, el primer amigo poderoso de Jeffrey fue Trump, porque el papá de Jeffrey, Seymour Epstein, que había sido miembro de la mafia judía neoyorquina de Meyer Lansky, terminó trabajando con el papá de Trump, Fred Trump, Seymour Epstein, y así se conocieron desde chicos. Entonces no es una sorpresa eso, que el contacto con Trump, pero tenés a Woody Allen, a Noam Chomsky, sí, todos, Bill Clinton, todos. Ni hablar. Bill Clinton, Trump le presentó a Bill Clinton cuando Trump era demócrata. Trump hizo ese vínculo. Y ese vínculo que hizo Trump entre Jeffrey y Bill Clinton se tornó crucial para la historia americana y el destino de todos. Cuando Trump lo hizo en un empresario de tercera línea quebrado, y después terminó ganándose un rescate y un show televisivo. Cuando Jeffrey conoce a Bill Clinton, era un broker de bolsa de Wall Street, miembro del Consejo Judío Mundial, y estaba coqueteando con aprender este negocio a través de Ghislaine, que era hija a su vez de un magnate que se dedicaba al chantaje sexual hace mucho tiempo, llamado Robert Maxwell, otro gran amigo de la reina de Inglaterra. Tanto Ghislaine como Robert Maxwell, británicos. Ghislaine iba al Eton College junto con Boris Johnson. O sea, son la aristocracia británica. Jeffrey la conoció viajando, pero bueno, cuando se produce esa reunión, donde Trump le presenta a Bill Clinton, que era candidato presidencial, la figura de Jeffrey Epstein, cambia la historia del mundo, a tal punto que Trump consigue un rescate de los Rothschild. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, los Rothschild son la familia bancaria más poderosa de todos los tiempos. Totalmente. Llevan 5 siglos en esto, ¿no? Bill Clinton llega a la presidencia. Fíjate cómo un proxeneta, que es Jeffrey Epstein, tiene es como los un hilos Forrest de todos. Gump de la élite. Bill Clinton llega a la presidencia en el 92. Es una elección atípica, te la hago muy rápido, porque normalmente el presidente reelige cuando va a la reelección en Estados Unidos. Iba George Herbert Walker Bush padre, a la reelección. Pero hay una maniobra interesante de servicios de inteligencia que se lo querían sacar de encima y meten a un tipo que se llama Ross Perot, que era un petrolero tejano, y dividen un poco las aguas. Y eso en principio perturba a George Bush. Entonces Bush dice: yo voy a aplastar a este tipo Clinton de Arkansas porque tengo un archivo muy poderoso. ¿En qué consistía? En los años 80, en la presidencia de Reagan, cuando Bush padre era vicepresidente, de hecho estuvo vinculado al intento de asesinato de Reagan porque se iba a convertir él en presidente, ocurrió el famoso escándalo Irán-Contra. Resumido, Estados Unidos apoyaba en la guerra de Irak y de Irán, apoyaba a Saddam Hussein, el mismo tipo que después colgó e invadió. Claro. Bueno, ese era su socio. Sí. Pero por debajo de la mesa le vendían armas a Irán, el supuesto enemigo, que son los mismos que ahora quieren invadir. Bueno, le vendían armas. Con esas armas, con la plata que ganaban con esas armas, financiaban a la contra nicaragüense. Toda esa operación se hacía en el aeropuerto de Arkansas. El gobernador era Bill Clinton. Todo esto lo hacía como agente de la CIA. George Bush padre lo sabía porque manejaba la agencia en gran medida todavía. Y Reagan no, o sea, todo esto ocurría bajo las narices de Reagan. Fue un gran escándalo. Entonces, en esa campaña, George Bush padre dice, cínicamente, voy a hacer un carpetazo, porque no hay forma de involucrarme a mí, porque hizo bien las cosas, pero Bill va a quedar expuesto como traficante de armas y de drogas desde el aeropuerto de Arkansas. Cuando Trump le dice a Bill, yo te voy a ayudar, le presenta a Jeffrey, que tenía un equipo de contabilidad creativa, que fragua una concesión falsa, y Jeffrey se hace cargo, falsamente, de la administración de ese aeropuerto de Arkansas. Lo libera de ese escándalo y Bill Clinton gana las elecciones, que era un hombre joven, más joven que Trump y que Jeffrey. A partir de ahí todo se vuelve felicidad para todos.
La secretaria de Jeffrey Epstein, llamada Lynn Forrester, que también le prestó servicios orales a Donald, es presentada por Bill Clinton con Sir Evelyn de Rothschild, el banquero más poderoso del mundo. Sir Evelyn se enamora de la secretaria de Jeffrey, se casa con ella, pasan la luna de miel en el dormitorio Lincoln de la Casa Blanca, lo pueden buscar en los diarios porque eso es público desde hace muchísimo tiempo. O sea, Bill Clinton y Hillary se van de su dormitorio y le dejan a los Rothschild, es decir, a Evelyn de Rothschild y a la secretaria de Epstein, el dormitorio presidencial, y al día de hoy, 30 años después, muerto Sir Evelyn de Rothschild, el imperio bancario más grande de todos los tiempos, el mismo que como favor rescata a Trump, como te digo, Lynn Forrester tenía esa relación con Trump. Bueno, ahora el imperio Rothschild entero está manejado por la secretaria estadounidense y Goshim de Jeffrey Epstein, que se llama Lynn de Rothschild, Lady Lynn de Rothschild, que dirige The Economist, The Financial Times y los bancos. No queda una gota de sangre Rothschild en la directiva. La hicieron muy bien. O sea, todos estos tipos estuvieron con una gran red de chantaje sexual haciendo de todo. ¿Quién estaba detrás? Finalmente lo que revelan los archivos también es eso. El Mossad. Claro. El servicio de inteligencia israelí manejó a todo el mundo a través de Jeffrey, porque como te podrás imaginar, además, Facu, vos no vas a hacer todas estas cosas y seguir vivo si no tenés una banca muy poderosa. Y después no vas a ser desechado como fuiste desechado. No, pero aparte, lo mataron. Sí, te interrumpo un cachito y ya llegamos al final. El ascenso increíble de Epstein, de ser profesor a ser, no sé si contador o algo por el estilo, a tener una fortuna incalculable con casas en Nueva York, en Miami, su isla, yates, aviones, una locura. Por eso también ahí está el servicio de inteligencia detrás. Sí. Bueno, lo estaban utilizando básicamente. ¿Y por qué ahora? Trump prometió desclasificar los archivos, sí, siendo que no lo hizo en su primera presidencia, que es la presidencia donde básicamente se encargan de matar a Jeffrey, y los publicaron, vos sabés, todos tapados, sí, con Pam Bondi a principios de año. Fue una vergüenza, generó ya una fractura incluso en el movimiento republicano, porque incluso en la base trumpista, que es muy fiel, hay gente que se empieza a dar cuenta de que este tipo me prometió que iba a limpiar el pantano del Estado profundo y está más sucio de todos los demás, etc. Pero ¿por qué ahora? Mira, cuando sacan este alijo de documentos, ya no sale Pam Bondi, sale el número 2 temblando, que ni se atreve a contar lo que están por sacar. Y lo sacan y eliminaron aún así, y es público, eliminaron a último momento 687 archivos de Trump y aún así salieron muchos de Trump. Y Trump contesta como si no pasara nada. Esa tarde le preguntan, ¿y usted qué opina? No, esto prueba que yo no tengo nada que ver. Te voy a decir algo. Según buena información que me llega de Washington, yo hablo con mucha gente que está vinculada a distintas instituciones en Estados Unidos. Trump ni siquiera sabía que iban a desclasificar estos archivos. Mirá. Fue un golpe interno, quirúrgico, que viene del Mossad como represalia a no atacar porque Irán. Porque todavía no haya invadido Irán. Así que pongamos los ojos en la tensión de Medio Oriente. Irán no es un país tan fácil de invadir, Facu. Si Irak fue una catástrofe, ni te cuento lo que puede ser Irán. Pero lo dejamos para otra vez. Un placer hablar contigo. Gracias. Y un saludo para toda la audiencia. Te leo un mensaje. Qué lujo la participación de Nicolás. Excelente canal. Periodismo comprometido, nos dicen acá. Bueno, gracias a vos, como siempre. Vamos a profundizar lo de los archivos Epstein. Me interesa. Claro que sí. Un placer, colega. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Pasó Nicolás Moraz. Ahí está, hablando de la actualidad de la República Argentina y de lo que sucede también en el contexto internacional. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico de facto.
Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California, desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores. Ha sufrido 17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. ¡Te espero!